Alberto Costa, 78 anos, economista, nascido no Equador, autor do livro O Bem Viver, uma oportunidade de imaginar outros mundos, destaca e resgata na sua obra o conceito do bem viver, que teve origem na cultura andina, traduzido em português, bem viver. É a concepção de harmonia do indivíduo com ele mesmo e a sociedade e todos os seres vivos que habitam o planeta. Alberto Acosta esteve durante a segunda feira do livro, realizada no bairro do Bexiga, em São Paulo, de 1 a 3 de maio, com o patrocínio da Livraria Simples, fazendo o relançamento da segunda edição do seu livro. Tive a oportunidade de encontrá-lo e nós conversamos com ele, especialmente para o Chai, Caminhos do Bem Viver. Olá, ouvintes do programa Chai, Caminhos do Bem Viver. Estamos aqui com Alberto Acosta, que é autor do livro Bem Viver, e tem tudo a ver com a nossa proposta, com o nosso programa, porque o programa se coloca para ouvir experiências, mesmo que sejam pequenas experiências no Brasil, sobre as atividades do bem viver, né? Então, eu gostaria de que o senhor se apresentasse no programa para dizer, né, quem é, qual a sua trajetória, né? E aí a gente prossegue com as perguntas. Bueno, yo soy Alberto Acosta, abuelo, nací en Ecuador. De profesión soy economista, he trabajado en muchas actividades en mi vida y me considero un estudioso del buen vivir. No soy un experto del buen vivir, porque yo no vivo en una comunidad del buen vivir. Yo vengo desde el mundo mestizo, desde el mundo occidental, y he aprendido mucho y sigo aprendiendo sobre la necesidad de construir otras formas de entender la vida y de construir otros mundos que garanticen un espacio de dignidad para humanos y no humanos. Certo. O senhor escreveu um livro, aliás, o primeiro que deu origem à Constituição do Equador. O senhor poderia falar un poco sobre isso para os ouvintes? Bueno, las ideas del buen vivir que están en la Constitución de Ecuador, la del año 2008, vienen desde los mundos indígenas, desde la cultura indígena. Son formas de aproximarse a relaciones sociales, relaciones económicas, distintas estructuras de organización política que estuvieron presentes en nuestro país y en nuestra América, pero marginadas, olvidadas, incluso combatidas. Nosotros en el año 2008, como resultado de diversos procesos emancipatorios, pudimos conocer y aplicar en la Constitución, escribir en la Constitución esas visiones de mundo del buen vivir, el summa causa, y que viene de los pueblos originarios. Eso no significa que estemos planteando alternativas indiscutibles, modelos o recetas, que no los hay, y tampoco significa que luego de que está el derecho al buen vivir plasmado en la Constitución se esté respetando. No, el gobierno que apoyó la nueva Constitución fue uno de los primeros que vació de contenido al buen vivir para seguir por la senda del desarrollo, por la senda del progreso. ¿Eso es un problema? Sí, pero eso no significa que el buen vivir haya perdido su fortaleza y su potencia. Sim, e de lá para cá, as mudanças, esse mundo de hoje, todo conturbado, qual é o papel hoje do bem viver? Lo interesante acá es que ese buen vivir que nosotros recuperamos desde la realidad de los pueblos indígenas se ha ido sintonizando con situaciones similares, visiones similares en otras partes del planeta. No solo en América Latina. En Ecuador, buen vivir es el summa causa o ali causa en quechua, que también es en el mismo idioma o idioma similar en Bolivia.
En Bolivia tenemos el Aymara, que hablan de Suma Camaña. En Bolivia se habla en guaraní del ñandareco. En Brasil se habla del tecoporá, ¿ya? Que es muy interesante. En los indígenas mapuches, en Chile sobre todo, hablan del cumemojín. Pero hay cuestiones similares en distintos sitios de nuestra América. Los pueblos indígenas entendían la necesidad de una buena vida que garantice condiciones de equilibrio, de relación, de armonía con la naturaleza y con el resto de habitantes de la comunidad. Y eso mismo existe en otras partes del planeta. Sí, en la India el Swarar, en África el Ubuntu, en Japón el Kyosei, y así podríamos ir viendo una multiplicidad de formas de entender la vida, de organizar la vida a partir de relaciones de armonía, de equilibrio. No la búsqueda de la acumulación material de bienes, no la búsqueda de la competencia por la competencia, no el individualismo ultranza, sino la relacionalidad, la reciprocidad, la solidaridad, la empatía. Estos son elementos que a mí me motivan mucho porque no solo es una cuestión de Ecuador, sino que eso aparece en distintas partes del planeta. Un punto clave. Sería bueno hablar siempre en plural, no solo de buen vivir, sino buenos convivires, porque no hay un buen vivir similar para todos. Sim, só mencionou a questão indígena, né? Nós temos feito no programa Os Caminhos do Bem Viver algumas experiências indígenas de várias partes do Brasil. O senhor acredita nesse protagonismo indígena? Porque realmente, com toda a experiência, digamos, do bem viver dessas comunidades indígenas, o senhor acredita que eles podem assumir um protagonismo dentro desse panorama? De alguna manera sí, pero no ese protagonismo de un liderazgo indiscutible. Sí. Porque las comunidades indígenas también están atravesadas por más de 500 años de conquista y colonización. Y todo lo que eso implica, ¿ya? En la forma de ver el mundo, en la forma de vivir el mundo, la forma de entender el mundo, en primer lugar. En segundo lugar, no se trata de copiar una realidad de una comunidad y llevarle a otro lado. No se puede extrapolar esas realidades. Ahora, sería muy interesante recuperar del mundo indígena todo lo que ellos nos permiten de ese mundo para ver nuestra realidad con ojos diferentes. Por eso hoy yo hablo de prismas, ¿ya? Este es un prisma diferente al prisma de la civilización del capital. La civilización del capital prioriza la visión del individualismo. La civilización que surge, o las civilizaciones del buen vivir, priorizan la visión de la comunidad. Somos comunidad. La priorización del capital prioriza la visión de ubicar al individuo al margen de la naturaleza para dominarla. La civilización del buen vivir nos dice, no, somos naturaleza, no podemos estar al margen de la naturaleza. ¿Ya? La civilización del capital prioriza, por ejemplo, la competitividad a ultranza, el individualismo, ya lo dije, pero la civilización del buen vivir prioriza otro tipo de relaciones, de relacionalidad, de reciprocidad, espirituales, de empatía, de resonancia. Yo creo que esos son los grandes retos. En esos escenarios, lo fundamental es no crear espacios para que haya comisarios políticos. ¿Entiendes? Nadie tiene toda la verdad. No puede haber nadie que nos diga, esto es buen vivir y esto no es buen vivir. Punto clave y fundamental del buen vivir. O el buen vivir es para todos o no es buen vivir, o el buen vivir en esse todos incorpora na natureza ou não é bom vivir. E com relação a esse panorama da América Latina, né? Esse crescimento que existe da direita na América Latina e também no Brasil, evidente, né? Mas não só na América Latina, mas estamos falando dela. Isso aí não conflita essa questão com o bem viver? É possível bem viver nessa sociedade capitalista? En estricto sentido, dentro del capitalismo no habría espacio para el buen vivir, en estricto sentido, pero en la práctica hay muchas expresiones de buen vivir dentro de la actual civilización del capital. La gente se organiza.
Los pueblos indígenas resisten desde hace más de 500 años, muchos de ellos, no todos, con expresiones del buen vivir. Eso nos dice que no podemos esperar a que se acabe la civilización del capital para construir el buen vivir, sino que tenemos que comenzar a trabajar desde ahora, enfrentando al capital. Como dice un pensador, o decía un pensador brillante del Perú, pensando en el papel que tiene el Estado, desde las comunidades hay que trabajar con el Estado, dentro del Estado, contra el Estado y fuera del Estado. Simultaneamente hay que construir otros mundos posibles. E hoje, vamos dizer, o senhor considera que o bem viver é uma utopia? El buen vivir es una utopía por realizar y el buen vivir es una utopía realizada. El buen vivir es presente, es pasado y nos proyecta al futuro. E o que eu só diria para o povo desse país, né? Porque esse programa tem uma audiência no Brasil, né? Nas redes sociais, o que o senhor diria? Vamos começar hoje a entrar nesses caminhos do bem viver, ou que propostas o senhor teria para que se começasse, iniciasse, ou não, porque, como o senhor disse, muitas comunidades já o fazem, né? No tengo recetas, ya lo dijo, no hay modelos, pero la primera cosa que sería necesario es tratar de recuperar la vecindad. ¿Recuperar? La vecindad, con quién somos vecinos. Sí. ¿Ya? Como vivimos en una sociedad donde el individualismo está exacerbado, la primera tarea es conocer a los vecinos. ¿Ya? Tratar de ir construyendo lazos de comunidad. En algunos casos ya existen, en otros no. Y esa es la gran tarea. ¿Cómo enfrentamos desde abajo con respuestas concretas a los problemas que tenemos? Sin perder de vista el largo plazo, sin perder de vista la necesidad de actuar a nivel nacional, de forma coherente en el ámbito político. Pero ese es el gran reto que creo yo que tenemos. Y claro, esa vecindad no solo de seres humanos, es de naturaleza. Ahora, la cuestión es mucho más difícil y compleja en las ciudades. ¿Cómo recuperar una relación de armonía en una ciudad como Sao Paulo? No sé, no tengo idea. O senhor está aqui na Feira do Livro, o senhor disse que isso poderia ser uma forma, não? Me parece que apareceu. Lo que están haciendo acá, en esta Feria del Libro, es un acto de construir relaciones de vecindad alrededor del libro, alrededor de la cultura, alrededor de los textos que se han escrito para pensar en otros mundos posibles. Porque he visto que esos son la mayoría de libros que están acá. Recuperan algo de historia, textos presentes y con mucha calidad literaria, con mucho amor, se están proponiendo alternativas. Ojalá se multipliquen este tipo de espacios. Ojalá los seres humanos comiencen a habitar las calles donde tenemos demasiados automóviles. E o senhor conhece, já andou pelo mundo, experiências de bem viver que sejam, por exemplo, um poupe, que evite o uso de carros, de coches? Hay en muchas partes de esos ejercicios. Hay ciudades donde por lo menos un día a la semana sacan los autos de la calle. Aquí en la Avenida Paulista. Sí. Eso hay que multiplicar. Menos autos, más seres humanos. Menos autos, más árboles. Menos espacios de consumismo, más espacios de vivencia comunitaria. E uma mensagem que o senhor daria aqui para o pessoal do Brasil, para as nossas comunidades, as pessoas que nos vejam, que nos ouvem? Bueno, mi mensaje es de optimismo. Un optimismo que surge desde la abuelitud. Soy abuelo y tengo que pensar en mis nietos y en mis nietas. Y diría que un país como Brasil, tan diverso, tan hermosamente diverso en todo sentido, tiene muchas capacidades para alcanzar ahora una vida llena de alegría, llena de entusiasmo,
siempre y cuando hay una adecuada redistribución de la riqueza y de los ingresos, siempre y cuando se valore lo que significa el cuidado de los cuerpos de los seres humanos, el cuidado de la familia, el cuidado de la comunidad, el cuidado de las organizaciones, y siempre y cuando logremos fortalecer los espacios para tomar decisiones propias. Siempre más democracia, nunca menos. Muchas gracias. Gracias a ti.